Amigos, buenas noches, bienvenidos a este espacio de Papá Dios Church. Hoy les cuento que hoy quiero hablarles de algo muy importante, se llama Conociendo al Padre. Es muy importante conocer al Padre, porque Jesús vino a mostrar al Padre. Es tan importante conocer al Padre que Jesús murió por eso, porque cuando le dijeron: estás blasfemando porque dices que eres hijo de Dios, te haces hijo de Dios. Mejor dicho, Dios no tiene hijo, ¿usted cómo se le ocurre? Y por eso mismo fue que decidieron eliminarlo. Entonces, quiero que oremos y empecemos. Padre, te damos gracias en esta noche, te adoramos y te pedimos que nos guíes en esta palabra, Espíritu Santo, que toques los corazones y nos hables, y nos edifiques y nos muestres tu camino, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Lo recibo en mi corazón y te doy gracias, Padre, por ese regalo tan grande que me diste. Y a ti, Jesús, gracias por el Espíritu Santo que nos guía. Y a ti, Espíritu Santo, que guíes esta predicación. Amén. Bueno, mis hermanos, la pregunta inicial es: ¿qué hay en lo profundo del corazón del Padre, de Papá? Yo no lo sé. Pero lo que dice un versículo es que el Hijo estaba en el seno del Padre. El seno es como un lugar muy escondido. El seno es como un lugar de calor, de intimidad, y en lo más puro de él, ahí estaba Jesús escondido. Y él vino y lo dio a conocer porque estaba dentro del Padre, lo más profundo. Entonces, ¿qué hay en lo profundo del corazón del Padre? Buena pregunta. Jesús, claro, pero hay cosas de él que no conocemos. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Juan relata esto, que Jesús empezó a hacer esta oración por los discípulos, Juan 17, antes de unos capítulos antes de ya él ser entregado, él dijo Padre, siempre decía Padre. Él llamaba a Dios Padre. Entonces él le dijo Padre, varias cosas, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer al Padre. Pero entonces no tengo que esperar a morirme para conocer al Padre, sino que desde acá empiezo a conocer al Padre a través del Hijo, y esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es lo que aclara. Es el Padre que él le dijo, pero él es el único Dios verdadero. O sea que hay muchos dioses falsos. El Padre. Y a Jesucristo a quien has enviado, le estaba diciendo que es a través de él y no hay otra manera. Entonces nuestra tarea diaria, no la de los domingos, ni la de cuando alguien me predica solamente, o cuando miro por ahí, leo un libro o alguna cosa, ¿sabes qué? Es la tarea de todos los días, conocer al Padre a través del Hijo, porque todos los días somos hijos de Dios, ¿no? Ahora, si no has recibido a Jesús en tu corazón, pues no puedes llamarte hijo de Dios, pero si tú recibes a Jesús, dice: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, me arrepiento de mis pecados, aunque no sabía que los tenía, dame conciencia, gracias por morir en una cruz por mí, te pido que entres y me llenes, y me des tu vida y me des al Padre y al Espíritu, para poder caminar hacia allá y orar para que el Padre me escuche en tu nombre, amén. Si tú hiciste esta oración, pues eres hijo de Dios. Ahora, no significa que ya todo está arreglado, no. Una oración es una semilla que entra en el corazón, que es la tierra, y empieza a producir. Una persona puede hacer esa oración y nunca conocer a Dios porque no la hizo de verdad con todo el corazón. Ahorita vamos a entender un poquito de eso, porque Jesús fue muy claro y les dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces uno tira la semilla para que la gente reciba y haga la oración, pero dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, hay un proceso. Si uno no se mete en el proceso, pues ahí se queda, o no era hijo, sencillamente estaba aparentando ahí cualquier cosa. Bueno, no vamos a hablar de eso puntualmente. Entonces el punto 1 es que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Es lógico. Dice a Dios en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, que está en el seno del Padre. El seno. Pensamos en mujeres, sí, el seno. Entonces mira que es el lugar escondido donde hay calorcito, es lo profundo del Padre, como si lo tuviera en el vientre, pues más o menos. Dice que es a través de Jesús, ¿cierto?
que lo podemos conocer. Lucas 10:22 dice una cosa muy linda, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo Jesús, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. O sea que Jesús es el que me revela al Padre, ¿ves? Para yo conocer al Padre, necesito a Jesús, porque Él me muestra al Padre. ¿Ya? Esa es la manera. Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Todos los caminos conducen a Dios? No, solo Jesús. Al Dios verdadero. Hay muchos dioses y hay muchos caminos que no son. Pero Jesús es el Dios verdadero, o Jesús nos conduce al Dios verdadero, que es el Padre, ¿cierto? Ya sabemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos son indivisibles, siempre están juntos, pero se expresan según yo necesito. Ellos vienen a mi vida y me dan cosas diferentes. Yo me puedo relacionar con los tres, pero Jesús lo dijo muy claro, la vida eterna es conocer al Padre. O sea que el Espíritu Santo me llena, yo lo conozco, hablo con Él, lo honro, me enseña, me guía, me da vida. Jesús también me da muchas cosas, pero ellos van apuntándome ¿a qué? Al Padre, porque Jesús dijo, el Padre mayor es que todos, pero lo dijo desde la tierra. En el cielo no hay mayor, pero el Padre desde aquí es mayor que todos, y era mayor que Jesús en ese momento, porque Jesús estaba aquí con un alma. Pero una vez allá, son lo mismo, porque Él dijo, el Padre y yo uno somos. Bueno, ese tema tampoco lo vamos a profundizar. Dice, primera de Juan 2:23, allá lo leímos, el que niega al Hijo no tiene al Padre, pero el que tiene al Hijo también tiene al Padre. Entonces en el punto 1, que lo estamos terminando sencillito, el que tiene al Hijo tiene al Padre, sencillo. Usted quiere ir al Padre, tener al Padre, hablar con el Padre, necesita al Hijo. Hace la oración, cree en Jesús, y no solamente hace la oración, sino que hace lo que Jesús hacía, orar al Padre, caminar con el Padre, leer la Biblia, orar, congregarse en una iglesia o en un grupo de oración, buscar gente que sea espiritual y empezar a limpiarse de las cosas que no están bien, que yo no sabía que estaban bien, porque el tema es que uno no sabe qué está bien y qué está mal. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Ellos ya querían decir que era bueno y que era malo, pero Dios les dijo, no coman de este árbol, el bien y el mal. Se equivocaron, entonces ya tenían malicia, ya. Entonces, que el Señor les quería evitar eso, y dice, no, déjeme, yo los cubro con el bien y el mal, yo sí sé que es bueno y que es malo. Pero ahorita, en este mundo como está, el bien y el mal está legislado. En Estados Unidos es bueno en un estado una cosa y malo en otra. Eso no es justicia, eso es ley. Rara vez la justicia y la ley se encuentran en Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios y en Él se cumple la ley. Estamos hablando de la ley de los judíos, pero la ley humana no puede superar la justicia de Dios nunca. ¿Sí me entiendes? Entonces mira pues que para conocer al Padre necesito conocer al Hijo, porque Él es la justicia de Dios. Él me da tranquilidad que es bueno y que es malo. Hay muchas cosas buenas que yo he querido hacer. Ve, están haciendo esto, voy a hacer esto. Y muchas veces el mismo Señor, como que siento que me detiene y me dijo, no, eso es bueno, pero no es bueno para usted. Es bueno para otra persona, pero no para usted. Depende del proceso que estemos viviendo. Hay gente que le hace daño la leche, hay gente que no le hace daño la leche. Más o menos así funciona. Bueno, punto 2. Conocerlo y entenderlo. Son dos cosas diferentes. Imagínate que el Señor lo dijo en Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová, Yahvé, Dios. Ese nombre Jehová, si necesitas entender un poquito más, es YHWH. Yahvé, Jehová. Como ellos no utilizan vocales, entonces en consonantes, cuando lo traducen, pues le ponen Jehová o Yahvé. Después miramos ese nombre. Básicamente ese nombre significa yo soy. Pero entonces, así dijo Jehová, que está escrito en el Antiguo Testamento, Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Dato curioso, Jesús nunca le dijo Jehová a Dios, le dijo Padre. Bueno, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en dos cositas, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire que primero antes de hacer justicia hace juicio, y antes de hacer juicio hace misericordia, porque al Señor le gusta hacer misericordia y le gusta hacer juicio, pero el juicio tiene misericordia, ¿sí ves?
Y la justicia de la que está hablando ahí viene con juicio, pero viene con misericordia. O sea que cuando Jesús nos miró a nosotros y nosotros lo aceptamos a Él, aceptamos la misericordia, el juicio según la justicia que es Jesús. Que mi justicia no, estoy perdido, hermano. En mi justicia no puedo hacer nada. Entonces, eso es un tema bien interesante porque el Señor reta al hombre y le dice, listo, ¿usted quiere alabarse en algo? No importa lo que sepa, se cree muy sabio, que conoce mucho, que ha leído mucho la Biblia, que es muy inteligente, que fue a la universidad, tiene el máster, el PH. ¿Cuántos intelectuales no son malos? Dicen que los nazis eran intelectuales y mira, hay muchos intelectuales que han sido asesinos terribles. Entonces la sabiduría no salva a nadie. Es más, el mismo Salomón, que era tan sabio, se equivocó al final de sus días, o sea que esa sabiduría de alguna forma no le sirvió. La sabiduría no era suficiente. La valentía tiene muchos logros, ha alcanzado metas, es un valiente, no, yo hago lo que sea, tampoco me sirve. Tiene muchas posesiones, es muy rico, no tiene necesidad, cree que está muy seguro, no necesita nada de nada, tampoco me sirve. Si quiere gloriar en algo, ninguna de esas tres me sirve, dijo Dios. Que usted me conozca y me entienda. Pero mire pues lo primero que dice, entenderme y conocerme. Son dos cosas diferentes. Conocer a Dios tiene que ver con la intimidad, con encontrarme con Él, en lo secreto, hablar, escucharlo, cerrar los ojos, orar, decirle cosas y escuchar también, leer la Biblia, tener un espacio como de amor. Pero entender a Dios es diferente, porque entender a Dios es cuando ya yo me muevo en la vida diaria. Por eso te dije que la vida eterna es conocer al Padre, la tarea que tenemos, conocerlo en la vida diaria, todos los días, en el hacer. Yo me levanto a las 5 de la mañana, oro, me gusta orar, escribir, hacer lo que llamamos un devocional, muy bonito todo. Y después de esas horas tengo que ponerme a hacer algo en lo que me mueva con Él. Abraham fue llamado el padre de la fe, porque conocía a Dios, porque entendió a Dios cuando caminó. Dios le dijo, váyase para tal parte, se fue. Entrégueme a su hijo, se lo entregó, pero puso su fe en acción. En esa acción es donde yo entiendo a Dios. Yo no lo entiendo en la intimidad, lo conozco. Y lo veo y tan lindo, y Pedro y Jacobo y Juan estaban en el monte y Jesús se transfiguró, y ay, tan lindo, conocí a Dios, y hagamos unas carpitas y nos quedamos viviendo acá, muy bonito, pero eso no es lo que quería. Cuando bajaron tenía que sacar un demonio por allá, y no habían podido porque era muy bravo el demonio, y Jesús le dijo, eso tiene que ayunar para esto, porque eso es así, 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 eso tiene un tema ahí, pero el tema es que allá no me podían quedar, había trabajo que hacer. Entonces conocer a Dios en la intimidad y entenderlo en la vida práctica. Tengo un problema que resolver, ahí está el Señor. No, en la intimidad yo hablo con Él, sí hable con Él, pero después actúe con respecto a lo que hablo con Él. Porque Jesús todas las noches hablaba con su papá y al otro día, cuando le dijeron, Lázaro está muerto, dijo, no está dormido. No quiso ir, está enfermo, no, esperemos. Y esperó como 3 días y ya cuando llegó estaba muerto, podrido, y era porque el Padre le había dicho en la noche, espere un momentico, que es que yo me quiero glorificar y quiero resucitar a Lázaro. ¿Ves cómo es conocer a Dios? En la intimidad le dijo, y entonces en la vida práctica ya entendió. Él tenía que entender también porque él tenía un alma. Jesús recibió un alma y le tocó el reto de tener que orar. Siendo Dios no tenía necesidad, pero siendo hombre tenía un reto para que nosotros podamos seguirlo. Ese es el camino, seguir a Jesús como hombre también. O sea, es que Jesús dijo, el que quiera de verdad conmigo, tome la cruz todos los días y sígame. Todos los días y sígame. ¿Ves? Saludo ahí para mi tío Fernando que está viendo. Dios lo bendiga, tío. Entonces, y por ahí vi también a Mateo. Saludos. Entonces, conocer a Dios y entender a Dios. Estamos hablando de eso. Conocerlo es cuando yo oro, lo escucho, pero entenderlo es cuando yo hago algo que tenga que ver con mi vida. Yo no me quedo encerrado en mi casa. Hago algo, o si me quedo en la casa, estoy trabajando, estoy haciendo algo, yo lo meto hasta en la cocina, pues, en lo que lo tenga que meter. Yo como profesor en las clases, entiendo que Dios puede meterse a una clase y ayudarme a controlar a unos niños que estén bien difíciles, o ayudarme a consolar a un niño que esté triste. Yo lo dejo entrar a Él, y eso es entenderlo, que Él quiere meterse. Es que entender a Dios es un cuento bien complicado. Pero bueno, eso fue lo que dijo el Señor. Cuando le leí ahora, usted no, si se cree muy sabio, muy valiente, muy rico, no me interesa que usted me conozca y me entienda. Entonces mire pues lo que dice acá.
Jeremías 22, 15 al 16 dice: Dios diciéndole al hijo de un rey, le dijo una cosa violenta. Escucha esto, muy violento. Le dice: reinarás porque te rodeas de cedro. O sea, usted ya está muy rico, tiene la casa muy bonita. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia. Entonces le fue bien. Mira lo que dijo el Señor: juicio y justicia. Fue recto. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Le ayudó a la gente pobre, le ayudó a la gente que necesitaba consuelo. Ya. Y entonces estuvo bien, claro. Y entonces Dios le dice al hijo: ¿no es esto conocerme a mí? Dice el Señor. Le estaba hablando a Salum, hijo de Josías. Josías había sido un buen rey, había hecho muchas cosas buenas. Pero le dijo a su hijo, al hijo de Josías le dijo: usted mire a su papá. Su papá le ayudó al menesteroso, juzgó al afligido, hizo justicia, fue recto. No le basta a usted con que usted tenga una casa bonita, de madera. Tiene que hacer lo que hizo él. ¿No es esto conocerme? Hacer justicia y juicio. ¿Sí ves? Que conocer a Dios tiene que ver con la forma como uno también usa lo que Dios le dio en el corazón. Mira, conocerlo tiene que ver con qué. Él estaba diciendo: Él me conoció ahí adentro, en lo profundo. Mejor dicho, ese rey de alguna forma hablaba con Dios. No sé cómo. Tenía una relación. Tenía un profeta, bueno, no sé, no conozco bien la historia de ese rey, pero se sabe que fue un buen rey y le agradó a Dios y Dios lo respaldó. Y a él le dijo: ¿no es esto conocerme? Hacer cosas para Dios, pero primero lo tiene que conocer para entenderlo. Entonces de alguna forma lo conoció y después lo entendió. ¿Ves? Entendió que a Dios le gusta que la gente haga lo bueno y no que solamente se encierre a orar o que se encierre a escucharlo y abrace a Dios tan bonito, o vaya a una iglesia y se vista bien, pero sale a la calle y no es capaz de ayudar a nadie. Y no estoy hablando de plata, de comida, a veces es visitar a su papá, a su propio hermano, perdonarlo. Todo eso también tiene que ver con conocerlo y entenderlo. Bueno, entonces dice, Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Conocer a Dios también tiene que ver, porque la palabra de Dios es muy bonita con las palabras que usa. Significa que conocer tiene que ver con encontrarse con. Entonces, conocer a alguien, Adán conoció a su mujer. Conocer a alguien es estar sin nada que esconder. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Por eso también le estaba diciendo al hijo, a Salum, al hijo de Josías, que él lo conocía. Le estaba diciendo, es que, mejor dicho, él veía el corazón de él así. Veía el corazón del otro. Podía ver el corazón. El padre podía ver el corazón de Josías, que era el papá de Salum, al que le estaba diciendo que a usted no le basta tener una casa de madera, tiene que hacer cosas. ¿Pero por qué? Porque él lo conocía y de corazón, desde ese conocimiento de Dios, el rey Josías hizo cosas buenas, pero no por aparentar, sino que conocía a Dios. Entonces hizo cosas buenas y así también lo entendió, porque le estamos hablando de eso, conocerlo en la intimidad para entenderlo en lo que hago, en mi vida diaria. Entonces cuando Adán conoce a su mujer Eva, miren esto, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea que conocer, según la palabra de Dios, conocer también tiene que ver con uno no tener nada que esconderle a Dios. ¿Qué le vamos a esconder a Dios? Pero a él le gusta que uno vaya y le diga: Señor, vea, tengo esta debilidad, no he podido con esto, me enojé con este. Él sabe, pero a él le gusta que usted le cuente, porque eso le conviene a uno, no a él. A él, ¿qué le conviene? Nada, él no necesita nada. Pero si yo voy y le confieso, si yo voy y le cuento, si yo le abro el corazón, le lloro, lo que sea, pero me comunico con él, ¿qué hago? Lo conozco y dejo que él me conozca. Él ya me conoce, pero lo que hago es que yo voy y le abro mi corazón. Entonces él me abre el corazón de él. Y así puedo hacer las cosas, porque para poder hacer las cosas de acción, que tiene que ver con entenderlo, porque de eso estamos hablando, necesito conocerlo. Mira que cuando los llama y les dice, en Jeremías cuando hablamos, les dice: usted no le sirve la sabiduría, porque no es conocerme. No sirve la valentía, porque tampoco es conocerme. Y la riqueza tampoco. Le sirve es que usted me conozca y me entienda. O sea, que de verdad tenga una relación conmigo, para que lo que haga tenga que ver con lo que yo soy y que usted sea como un hijo. Eso es lo que le está diciendo. Y eso fue lo que le pasó a Josías, que él conocía a Dios y hacía las cosas que le gustaban a Dios. Y entonces le dijo: eso no es conocerme a mí. Claro, le aclaró que ese acto de ayudar al afligido, al menesteroso y juzgar bien como rey, tenía que ver con un conocimiento interno de Dios, de algo
una relación que tenía con Dios. No lo hacía por aparentar, porque a veces lo hacemos por aparentar. Entonces, resulta que aquí hay algo muy interesante, porque dice así, que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice que ¿quién del hombre sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Pero ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Tiene que ver con conocer. Bueno, entonces yo quiero conocer a Dios. Pues resulta que cuando Jesús se fue, nos dejó un regalo que llama el Espíritu Santo. Y ese, que es Dios, el Espíritu Santo, conoce las cosas de Dios. O sea que conoce a Dios. Ya necesito hablar con Él. A ver, yo puedo hablar con Jesús, yo puedo hablar con el Espíritu Santo, pero ellos me apuntan ¿a dónde? A Dios. Si quieres se la cuento más fácil. Yo recibo a Jesús, ¿cierto? Incluso Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si Él no lo trae, nadie puede venir a mí si Él no lo trae. O sea, que el mismo Padre nos trae a Jesús. ¿Ves? Esto no es para enredarse. El Padre sabe quiénes son y Él permite que todos digan sí o digan no a Jesús, porque Él mandó a Jesús al mundo. Ahora, el Padre, como nos conoce, Él genera un ambiente o un escenario para que yo lo conozca y yo decida, ya, en qué momento lo quiero conocer, pero ya es tiempo de decir, listo, Padre, aquí estoy. Entonces Jesús, a través de Jesús, yo conozco al Padre porque recibo a Jesús y soy hijo, pero Jesús me da al Espíritu Santo, que es Dios en la tierra, porque aquí en la tierra está el Espíritu Santo. El Padre está arriba y al lado está sentado Jesús. En este momento Jesús ya no está en la tierra, es el Espíritu Santo. Lo que recibamos de Jesús lo trae el Espíritu. Lo que recibamos del Padre lo trae el Espíritu. Es más, lo que recibamos de Jesús es que viene de lo profundo del Padre, porque eso dice que el Espíritu va y escudriña lo profundo del Padre y saca cosas que son de Jesús y me las da a mí. ¿Ya? Todo es por el Hijo, Él es el motivo, pero el que manda todo es el Padre y el Espíritu es el que se mueve. ¿Ya? Así lo entendemos un poquito. Entonces dice que el que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. O sea que para yo conocer al Padre, pues necesito a través del Hijo, pero entonces el Hijo me dice, listo, es a través mío, pero venga, le entrego el Espíritu, porque solo me puede llamar Señor por el Espíritu, dice la Biblia. Entonces, por el Espíritu Santo con el que yo me relaciono todo el tiempo, yo conozco a Jesús y Jesús me dice, venga pues, usted quiere conmigo, le va a mostrar al Padre porque se lo quiero revelar. Ese es el importante y Él se quita y me da el Padre. Esto no se puede enredar, esto el Espíritu Santo nos lo tiene que explicar a todos los que estamos escuchando y hablando, porque mientras uno habla, Él también se va metiendo y nos va mostrando. La Trinidad no es un enredo, la Trinidad es Dios en tres, perdón, es Dios en tres, pero es Dios en uno. O sea que Dios es uno, pero son tres, y en cada uno de ellos están los otros dos siempre, y ellos actúan juntos. Pero puede que el Padre me da unas cosas, el Espíritu Santo me da otras y Jesús me da otras. Estamos hablando de conocer al Padre a través del Hijo, pero el Espíritu Santo entra en la ecuación porque ellos trabajan juntos. Ya. No hay problema. Si quiere entender la Trinidad, en la creación está la Trinidad. Porque el Padre habló y lo que Él habló es el verbo que es Jesús, ¿cierto? Jesús es el verbo y es la luz ya, que Él envió. Y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Ahí está Jesús. En el bautismo también está, ellos están juntos, porque digo, hagamos al hombre, Él estaba acompañado. ¿Listo? Vamos al punto 3, vida en abundancia. Entonces, en Jesús hay vida en abundancia, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es un espíritu de vida, pero todo apunta a ¿dónde? A conocer al Padre, a papá. Recuerden que Jesús murió porque dijo que era hijo de Dios. Y la oración que nos enseñó fue Padre nuestro, o sea que realmente Él apunta al Padre siempre. ¿Ya? ¿Yo puedo hablar con Jesús? Sí. ¿Puedo hablar con el Espíritu Santo? Sí, pero ellos todos me van a llevar al Padre. Lea la Biblia, me van a guiar a leer la palabra de Dios y a relacionarme con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. A hablar con Jesús, a aceptar las cosas que me da, pero todo viene es para que yo conozca al Padre, que es la vida eterna. Pero mire, pues si el Padre es la vida eterna, entonces en el Hijo también está la vida eterna. ¿Ya? Dice acá, vida en abundancia, punto 3. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Eso lo dijo Jesús en Juan 10:10. Pero también Lucas 22:15 dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando pensamos que vida en abundancia es que tenemos muchas cosas. No. La vida en abundancia es que tenemos a Jesús y Él nos da todo. Mejor dicho, en Jesús está toda la provisión, porque el que da la provisión es el Padre. El Padre, provisión. El Padre da la provisión, pero Él puso en Jesús
toda la provisión, el cordero, cuando ellos fueron a salir de Egipto, que era la última plaga que mataba a los primogénitos, dijo, maten un corderito, se lo comen y la sangre pinten las puertas y todo, para que el espíritu de la muerte no llegue. Y ese cordero representa a Jesús, la provisión, todo, la comida, el vestido, todo. Jesús es todo. Entonces el Padre puso en Jesús todo, la vida, ya, toda la vida de acá y de allá, la de acá también. Entonces Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y si la vida es Él y la vida es el Padre, entonces quiere que tengamos Jesús en abundancia para que tengamos Padre en abundancia. Pues así lo vamos a traducir para que me lo entiendan. ¿Listo? Pero no tiene que ver con los bienes que tenemos, sino con la vida. Vea, la vida en abundancia es que todo funciona, no que no hay problemas, no. Es que cuando se me para algo al frente, yo lo puedo quitar con la oración, sabiendo que eso se opone. Ahora, si eso no se quita cuando yo oro, es porque Dios no quiere que se quite o porque ese no es el camino. Es una clave interesante. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por no solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia es de pura gracia para hacer las cosas. Tenemos gracia. Tenemos vida ¿en quién? En Cristo. Tenemos vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ve, vive Cristo en mí, lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya esta vida, que es la vida eterna, que es conocer al Padre todos los días, tiene que ver con Jesús, lo hablamos, ¿cierto? Porque yo con Jesús estoy crucificado, para que ya no viva yo, sino que Él viva en mí. ¿Ves? Si Jesús vive en mí, entonces de alguna forma el Padre está viviendo en mí. ¿Ves? Listo. Jesús vive en mí cuando yo entrego todas las áreas de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Ya no vivo yo. Vive Cristo. Y todo lo que vivo lo vivo en la fe de Él, del Hijo de Dios. Todo lo que vivo lo vivo en Cristo para el Padre. ¿Ves? Es para Él, para el Padre. Jesús se vuelve mi vida. Y esa vida que es Jesús en mí, que Él vive en mí, es para el Padre. Todo lo que hagamos es para Dios. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa mía la hallará. Hay cosas que yo empiezo a dejar para poder tener a Jesús. No puedo tener las dos. Usted no puede tener el amor puesto en algo y en Dios. No se puede. Usted no puede amar igual a Dios que a otro. Dios ni siquiera es el primero en el corazón de uno, es el único. Y con ese amor uno ama a todos los demás, pero ese amor se vuelve el único amor de mi corazón. Yo amo a mi papá, a mi mamá, a mi familia, claro que sí, pero mi amor eterno es Dios. Mi amor eterno es Jesús. Y desde ese amor yo amo a todos los demás, pero Dios es el único amor. ¿Ya? No entiendas esto mal, yo amo a todos con ese único amor que Dios me da en el corazón, que es el Padre. Él es el dueño de mi corazón, es Jesús el dueño de mi corazón, por lo tanto es el Padre. Y el Espíritu Santo me guía a eso, porque es que Él me guía a ser hijo. No hay otra manera de sentirse hijo sino por el Espíritu Santo. Bueno, dice, ustedes están muertos, dice Colosenses 3 del 3 al 4, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando esta vida se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Cómo se manifiesta la vida abundante que Él me prometió? Que viene el Padre, ¿cierto? La vida eterna. Muy sencillo. Esa vida está ahí. Pero ¿cómo se manifiesta? Cuando yo permito que Jesús me llene y yo voy desapareciendo. A ver, no entendamos esto mal. Dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio. No es que Dios me borre a mí, no. Pero Él se expresa a través de mí. A veces yo estoy hablando aquí y después que escucho, digo, venga, yo esas palabras yo no las tenía preparadas, yo no dije eso. Es como si Él empezara a hablar. Y no es una cosa misteriosa como hacen los brujos que dicen que el medium, entonces un espíritu se apoderó y habló. No, Dios no hace eso. Lo que Dios hace es poner en personas que se disponen su vida de tal manera que esa vida brilla y muestra. Vea, se los voy a decir de una manera sencilla.
Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, la luz del mundo soy. Pero más adelantico dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Está equivocado? Jamás se equivoca el Señor. Está diciendo que Él se va a ir y que ellos van a ser la luz que lo representa a Él. Pero la luz es Él. ¿Ya? Me voy volviendo uno con Él. Él dijo, el Padre y yo somos uno. Ay, vea que se pone la cosa. Entonces la vida eterna también tiene que ver con el Hijo. Que la vida eterna es conocer al Padre, pero a través del Hijo. Entonces, si el Hijo brilla en mí, ahí está la vida eterna. Yo dejo de ser yo. Mientras lo conozco a Él, entonces empiezo a reflejarlo. Cuando yo busco a Dios todos los días, leo la Biblia, oro, adoro al Señor y todo el día le digo cosas lindas y lo meto en todas las cosas de mi vida, entonces yo empiezo como a desaparecer, pero realmente no desaparezco. Es porque ya la vida que hay en mí es Él. Por dicho, yo me voy convirtiendo en un vaso y mientras más transparente soy, más se ve el agua que Él va echando en mí. Se ve más, pero el agua es Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esto es profundo, pero el Espíritu Santo nos lo va a explicar. ¿Listo? Punto número 4. Manifestar a Cristo. Ya hablamos en el punto 1, estamos hablando de conocer al Padre. Voy a hacer un repaso. Conocer al Padre. Punto 1. Tener al Hijo para tener al Padre. Punto 2. Conocerlo y entenderlo. En la intimidad conocerlo para actuar. En la vida diaria entender a Dios. Punto número 3. Vida en abundancia. La vida abundante es la vida eterna que Él nos da en Cristo. Y ahí es donde pasa lo que Él dice. Que Jesús debe vivir en nosotros y nosotros empezamos como a desaparecer. Y la gente empieza a ver a Jesús en mí. En mi vida. Me ve a mí, claro, pero empiezo yo a reflejar. Me vuelvo como un espejo donde la luz refleja, como la luna que no tiene luz, sino que la luz de la luna es la luz del sol. Más o menos es así. Y el cuarto punto es manifestar a Cristo en mí. Tener al Hijo para tener al Padre, porque es que aquí hay una cosa profunda, porque dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Nosotros, según la palabra de Dios, somos hijos de Adán humanamente, pero somos hijos de Dios espiritualmente, cuando recibimos a Jesús. ¿Qué pasa? Que así como es manifestado el ser humano, antepasado que teníamos, porque ahí venimos todos, así como las naranjas que de una semillita salen muchas, son iguales a la semilla, o sea, la misma semilla para todo. Entonces, también podemos traer la imagen de Jesús, ¿ves? Traerla. O sea, que hay que traerla de alguna forma. Dice que la Biblia que uno se mira como en un espejo. Pero cuando usted se mira como en un espejo, usted está viendo a Dios. Y cuando usted ve a Dios, no es que se vea a usted mismo, no, es que usted se ve en Él. Encuentra que Él quiere es que yo me parezca a Él. No que sea un igual, no, yo no soy un Dios de la Trinidad, la cuatrinidad, pues no. Entendamos esto bien, porque los griegos lo deformaron y dicen que había dioses y bueno, no sé, y cuando una persona como ellos hicieron milagros en Grecia, ya los creían dioses, o sea, no mire pues el concepto de idolatría tan tremendo que es este, no. Nosotros miramos a Dios y cuando lo miramos a Dios empezamos a ver que nosotros estamos ahí, que somos de la misma esencia, la misma sustancia, somos una lucecita chiquitica. Y de ahí empiezan a ser lo que somos en verdad. Cuando nosotros no exploramos eso, nos quedamos ahí, siendo seres humanos. O sea, se lo voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando uno tiene un diagnóstico médico, tiene dos opciones. Puede ir al médico y debe ir al médico, pero si usted dice, yo le creo que Dios me puede sanar. Y yo se los digo porque me ha pasado que yo oro por alguien y la persona se sana, pero no fui yo, fue Dios que yo tuve la fe para que esa luz brillara a través de mí. A eso me refiero cuando dicen ya no vivo yo, sino que Cristo a través de mí sanó a alguien, una persona que tenía 15 días de estar en la casa. Se lo cuento porque yo estaba ahí, pues yo oré por él. Le dije, ¿qué le pasa? El papá de un niño que le estaba dando clases, eso fue hace años. No, hermano, mira que me duele la espalda. Ah, ya. ¿Quiere que ore por usted? Sí. Yo, Señor Jesús, yo te pido que lo sanes. La Biblia dice que yo puedo orar y poner las manos sobre alguien y que sane, y que esa persona sane. Bueno, pasaron 2 minutos y él le miré y me dijo, profesor, ¿usted qué fue lo que me dijo? Le dije, no, yo oré por usted. Me dijo, hermano, aquí estoy bien, mañana voy a ir a trabajar, de verdad. Fue muy loco. Ahí es donde está esto, para que lo entendamos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo no sano a nadie. ¿Ya? Yo no salvo a nadie. Jesús lo sanó. ¿Ya? Él lo sanó. Lo que pasa es que yo me presté para hacerlo. Yo podía tener 2 opciones, mirar para otro lado
o aplicar lo que sabía, porque yo quería que se manifestara Cristo y no yo. ¿Entendieron? Entonces cuando hablamos de traer la imagen de Jesús es porque hasta ahora hemos traído la imagen de Adán, la imagen del ser humano, del ADN de Adán, sabiendo que ya tenemos el ADN de Jesús, que es más poderoso, que es espiritual y que puede hacer cosas que nosotros no alcanzamos a imaginarnos, como que en algún momento usted pueda experimentar algo que no entiende, o que usted tiene un problema y se solucionó de la manera más extraña del mundo. Hace días tenía un problema y yo dije, no voy a dejar que este problema me agobie. Yo le dije a la persona, ¿sabes qué? No puedo hacer lo que usted me está diciendo, puedo hacer esto. Y esa persona normalmente me dice, no, tiene que ser así. Y me escribió como tranquila, me dijo, no, ¿sabes qué? Aceptamos esto. Y yo tenía como una convicción de Dios que se podía hacer desde Él, porque la gloria es para Dios. Ya, no es una cosa mecánica, que es que yo digo, como dice la gente, voy a confesar, voy a declarar. Hay unas doctrinas raras que se han creado, que sacan de la palabra de Dios, pero cuando yo soy hijo de Dios, yo tengo que hacerlo según lo que la Biblia me dice y según la revelación que tengo también del Espíritu Santo. Estamos hablando de que somos hijos de Dios y que necesitamos conocer al Padre. Pero mire que cuando dejamos que Cristo se manifieste, también estamos conociendo al Padre, conociendo al Hijo, dejando que el Hijo haga cosas a través de mí. Y entonces ahí el Padre se glorifica porque ellos están juntos, ¿cierto? Ahí lo estoy entendiendo, vea, estamos hablando de eso. Conocerlo en la intimidad y entenderlo en la vida diaria. Cuando yo hago algo con Él y por Él y para Él, entonces lo estoy entendiendo. Y estoy explicándole a los demás también cómo es Dios. Dios es bueno. Ahí le dije a la gente, Dios es bueno. Y yo entiendo que Dios es bueno, ahí lo estoy entendiendo. Pero porque yo lo conocí en el secreto, me llené de Él y me llené de Él y todos los días me quiero llenar más de Él y vaciarme más de mí y que ya no viva yo, sino que viva Cristo para que el Padre mire y me mire a mí y en mí vea a Jesús. Entonces se mueva, como que se vuelve uno un canal. Yo quiero ser más canal, menos Juan Diego y más Cristo. ¿Ya? Entonces, Pablo les decía, hijos míos, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo oraba por sus hijos espirituales para que Cristo en ellos se formara. ¿Ves? Y dice Lucas 20:38, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven, todos los que reciben a Jesús. Él es Dios de los vivos, de los que de verdad estamos vivos, porque es que esto suena muy maluco, pero sin Cristo no hay vida. Ahora, ¿usted cree en otro Dios? Listo, crea en otro Dios, no va a pelear con usted. Si usted está viendo esto y cree en otro Dios, venga, lo invito a conocer el Dios verdadero, porque yo me metí a esto, no al cristianismo, ni al evangelismo, ni a la religiosidad, me metí a esta vida espiritual, porque después de que estuve en varias religiones, sectas y, pues no, cantidad de cosas que no te tengo que contar, en ninguna me habló ningún Dios, pero cuando yo estaba mal y alguien me dijo, venga, es que usted necesita a Jesús en su corazón, yo oré, recibí a Jesús y a los días empecé a sentir algo por dentro y empecé a escuchar, empecé a leer la Biblia y entendía, y empecé a escuchar la voz de Dios, que no es una voz tampoco acá, sino que es como en el corazón, como en el estómago, como cuando uno está enamorado. Así empecé a sentir esa voz y me di cuenta que Dios es real, este Dios es el verdadero, ¿ya? Entonces yo le cuento lo que yo sé, si usted quiere saberlo, bien pueda, quiere conocer a Dios y entenderlo, a eso fue que nos llamó hoy el Señor para hablar de esto. Entonces, en Filipenses 1:21 Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, vivir de verdad es Dios, vivir es en Dios. Vida en abundancia, Dios. Cuando estamos vivos de verdad estamos viviendo para Dios, pero cuando nos negamos a lo que Él nos pide, vea, eso es tan sencillo como que yo no he podido entender y lo estoy apenas entendiendo. ¿Por qué Jesús, teniendo a los discípulos y los fariseos y la gente tan educada en la ley, le habla a una mujer samaritana que había tenido 5 maridos, que estaba parada en un lugar y que era de dudosa reputación, y que el marido que tenía no era marido tampoco, era un concubinato lo que ella tenía, pues según él, según la ley y según él también, le habló de adoración a ella? ¿Por qué? Ella le preguntó, claro, pero ¿por qué? Le dio explicación, le dijo, no se puede adorar aquí sino allá, es en espíritu y en verdad. Entonces, esta mujer conoció en persona y lo entendió porque le recibió lo que le dijo, le creyó, y cuando ella se fue, llena de él, porque se llenó, él le dijo, le va a dar un agua que nunca la va a dar sed. De alguna forma la recibió, ¿por qué? Porque ella se fue a la región de donde era, donde la conocían por su vida desordenada y por lo que hacía. Me imagino que hablaba mal de ella, pues, o sea,
se sabe que había tenido 5 maridos, todo el mundo lo sabía. Sin embargo, esa misma mujer fue y trajo toda esa gente a Cristo y les hizo creer que era el Cristo, y después fue y les llevó a Jesús, y por él creyeron más cuando lo vieron a él. Esa mujer era una mujer que estaba destinada para conocer a Dios y para hacer entender. Primero lo tuvo que conocer para que pudiera entenderlo y hacerlo entender a los demás, hacerlo conocer. ¿Ves que es que son 2 cosas de las que estamos hablando? Conocer y entender. Esta es la base de toda esta predicación. Al principio les decía este versículo de Jeremías: ustedes no se alaben porque son muy sabios, que ya entienden mucho acá, o porque son muy valientes, han hecho muchas cosas, tienen títulos, han logrado cosas, o porque sencillamente son muy fuertes o son muy ricos. No, eso no sirve. Tiene cosas y no necesita de nada. Le voy a decir una cosa: ¿quiere alabarse? Entiéndame y conózcame. Entonces, cuando yo lo conozco y dejo que Él me llene, entonces empiezo a entender cómo funciona. Que yo me muero y Él aparece. Que yo me dejo crucificar en la cruz con Él y entonces ya brilla Él y yo brillo con Él. La luna brilla, ella piensa que brilla, pero la luna brilla por la luz del sol. Ella está dando luz y todo el mundo dice: uy, tan linda la luna que brilla. Pero es la luz del sol, así la de nosotros más o menos. Brillamos con la luz prestada, pero es la luz. Pero somos luz, claro que sí. Pero entendamos eso, es la luz, que Él es la luz. Y yo digo una cosa más profunda, que cuando uno está expuesto a esa luz, uno mismo se puede volver esa luz. Eso lo podemos entender de a poco, pero esto es prestado. Dice que este tesoro es en vasos de barro. Nosotros tenemos un tesoro que es Dios y está adentro, pero de adentro sale y brilla. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de vida, saltarán para vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo que sale de adentro, vida para los demás. De la samaritana salió vida. Cuando usted ora por una persona sale luz. Cuando usted habla y consuela a alguien. El psicólogo hace lo que sea. Vea, tuvimos una señora que tenía un problema y había ido con psicólogos con todo el mundo, y hablando, le hicimos un trabajo de teoterapia, y la persona que le está haciendo el trabajo se dio cuenta que ella tenía un resentimiento desde que tenía unos 5 años y ya tenía como casi 30. Con lo espiritual y con el discernimiento se le dijo a ella que perdonara a esa persona de 20 años atrás o 25, y ella fue libre de una depresión. Pero el psicólogo le ha acabado toda la plata. Esa es la luz, eso es conocer y entender a Dios. Esa es la vida eterna. ¿Ya? Ahí está la acción. Jesús era el verbo y vino a hacer acción, o sea, Él no se quedó allá. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero vino a la tierra. Y ese verbo, acción, acción, acción. Es la acción para que la gente entienda a Dios. Él les decía: ustedes no me creen a mí. Ustedes creen porque soy hijo del carpintero, porque me vieron acá, pero mira que yo soy el Hijo de Dios. Y sabe que si no me creen a mí, crean los milagros que hice, que resucité, que levanté, que multipliqué. Crean eso. Si no creen eso, están perdidos, porque le estaba demostrando que Dios es real y que es Padre y que es bueno. Pero ellos no querían porque eran egoístas y les decía hijos del diablo, peor todavía. Bueno, vamos a cerrar aquí con esto. Hay un versículo que me gusta mucho de Proverbios 9 que dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ya? Porque por mí se aumentarán tus días, está hablando la sabiduría, y años de vida se te añadirán. Pero hay una versión que dice algo así: todo el que quiera ser sabio comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de su inteligencia. Yo la sabiduría te daré muchos años de vida. ¿Ya? Conocer a Dios es ser inteligente, ¿ves? Conocer a Dios es tan importante. Es conocerlo. Es lo primero que hay que hacer. Él dice que entenderlo y conocerlo, como habló de ese rey que hablamos ahora, que le dijo al hijo, su papá, se lo va a resumir, su papá juzgó bien al pobre, al necesitado, al menesteroso, hizo las cosas bien, y eso significa que me conoció. Pero usted piensa que porque está en una casa de cedro muy bonita, ya es rico, sabio y valiente, ya me conoce. No me conoce. Él me conocía porque entendía cómo funciono yo, que soy misericordioso, ¿ya? Y Él hizo justicia y juicio, como Él dijo, como yo quiero hacer misericordia, juicio y justicia. El Dios que nos ama a nosotros es bueno. Él no utiliza la ley para clavar a nadie, Él utiliza la ley para darnos la oportunidad. Se llama el principio de oportunidad. Venga para acá, yo le ayudo. Como hacían en Estados Unidos, que cogían los ladronzuelos de los
centros comerciales, un policía hizo y se inventó la justicia restaurativa y les dijo, venga, yo no los quiero meter a la cárcel. Les voy a dar el principio de oportunidad, ayúdenme a coger los ladrones, explíquenme cómo roban. Y esos chicos salieron de ahí. He escuchado muchas historias así. Entonces Dios hace eso. Él quiere que lo conozcamos, para que lo podamos entender. ¿Cómo hacemos para conocer al Padre? A través del Hijo. ¿Y cómo hacemos para conocer al Hijo? A través del Espíritu. Entonces, yo hago la oración de fe que llaman, recibo a Jesús en mi corazón y estoy recibiendo el regalo que es a Jesús dentro, la semilla. Y necesito empezar a relacionarme con Él, con el Espíritu Santo que me habla de Él, a través de la Biblia y la oración y la adoración, y buscando dónde congregarme o en un grupo de oración, algo donde haya más gente que crea en Dios de la manera que yo creo, ¿ya? Y todo eso para poder relacionarme con el Padre, para conocerlo todos los días y poderlo entender. Jesús oraba todas las noches y todos los días iba y hacía cosas por la gente, le ayudaba a los demás. Esa es la verdadera iglesia y la verdadera religión. Visitar a la gente que necesita ayuda, no estoy hablando de pobres solamente, gente triste, gente que de pronto tiene tendencias suicidas. Por eso tengo un espacio en TikTok que llama Evangelio Científico para hacer prevención de suicidio, porque he conocido muchos niños y jóvenes que se han suicidado o que se han querido suicidar y he estado cerca de esos procesos. Por eso tengo ese espacio en TikTok también que llama Evangelio Científico. Este se llama Papá Dios Church, que es como una iglesia virtual. ¿Ya? El último dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa sabiduría que dice que me va a dar muchos años de vida, en Proverbios dice eso, por conocer a Dios, esa sabiduría llama a Jesús, porque la sabiduría de Dios es Jesús. ¿Quiero ser sabio? Conocer a Jesús me da sabiduría, porque Salomón no conoció a Jesús. Salomón le dieron sabiduría, pero eso no le sirvió, porque después se pegó una enredada con un montón de mujeres de otros dioses y mejor dicho, pecó y pecó. Lo que no hizo David, David se equivocó de otra manera. Vean, ninguno pudo llenar la santidad que llenó Jesús. Todos los que usted lee en la Biblia, antepasados, se equivocaron en algo. Jesús era el único que logró cumplir la ley con el amor. Por eso es que nos acercamos a Jesús, lo conocemos a Él y a través de Él conocemos al Padre. ¿Ya? Y es la vida eterna que manifestamos todos los días. Entonces no me basta con estar encerrado con Él, sino que tengo que salir, buscar, hacer en el nombre de Él y como Él me diga. Y el Espíritu Santo me guía en todas las cosas porque Él es el amigo, el que está en todas partes. Jesús dijo, no les conviene que yo me vaya porque viene uno, que ese sí va a estar en todo lado y ese es un consolador. ¿Ya? Y yo me voy a ir a parar allá, me voy a sentar en el trono y les voy a mandar al Espíritu Santo. Y Él se fue para allá y lo mandó. Y cuando ellos estaban en el libro de Hechos, vino el Espíritu y los llenó a todos y empezaron a predicar y a hablar y a hacer cosas maravillosas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, no hacer un show, no. Cuando yo oré por esa persona que se sanó de la espalda, no había ni público. Fue un momento donde ya, y él no le dije, ve, cuéntale a todo el mundo que es que yo oro. Yo oré y Jesús lo sanó. Porque yo estaba ocupado en conocer a Dios, entonces ahí lo pude entender y le pude explicar a él que recibió la salud, que era Jesús. Conózcalo usted también, pero también entiéndalo, no basta con conocerlo, porque es que conocerlo es la mitad del trabajo. Mi esposa es muy linda, nos damos besos y charlamos, pero nunca salimos a la calle, más o menos es eso, y yo nunca le compro nada. Entonces la conozco, me quedo con ella en la casa, le miro la bonita que es, y ella me mira a mí, pero nunca salimos a la calle, ni hacemos nada por nadie, ni nos divertimos, ni trabajamos, entonces estamos haciendo la mitad del trabajo. Por eso Jesús es el verbo, porque Él no se quedó con ser la palabra de Dios, ni se quedó con lo que estaba escrito de Él, sino que vino y cumplió todo lo que Él estaba escrito, de Él estaba escrito, que el Cristo iba a venir. Imagínense, después se lo cuento despacio para que terminemos, porque esto es una cosa muy bonita. Jesús vino, Jesús hombre, a cumplir el Cristo, a cumplir la profecía del Cristo. Y entonces, ahora se llama Jesucristo, ¿ves? Jesús es la parte humana y Cristo es la parte espiritual. Pero entonces una vez Él muere ya se llama Jesucristo. Es el mismo. Yo le puedo decir Jesús, le puedo decir Cristo. O le puedo decir Jesucristo. Pues la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre. ¿Ves? Entonces Él cumplió como hombre y cumplió la parte espiritual. Hizo lo que estaba escrito de Él y fue y murió en la cruz y se resucitó y se levantó y nos mandó el Espíritu. ¿Ves? Entonces es más o menos así como funciona. Espero que podamos haber entendido algo más de Dios. Conocer al Padre es un tema de todos los días. Te lo digo, es a través de Jesús.
es por el Espíritu Santo. Es como yo ya recibí a Jesús en mi corazón, entonces ahí ya está Él. ¿Qué hay que hacer? Leer la Biblia, permanecer, orar, vivir esa naturaleza divina que Dios me dio, esa parte espiritual, hacerla crecer para que la humana disminuya y que esa espiritual permita que Dios se manifieste en mí y pasen cosas en mi vida. Yo sea otra persona diferente. Es que Dios viene por la vida, no viene por la religiosidad o por los actos que usted pueda hacer. Si usted va a la misa o al culto o a lo que vaya, eso puede ser importante, pero lo importante es la vida que yo tengo con Él, lo espiritual, la relación que tengo todos los días con Él y lo que manifiesto en mi vida todos los días, que esa es la parte de entenderlo. Bueno, amigos, voy a orar para despedir esto. Saludos a Fernando y a Mateo que están por ahí, Dios los bendiga. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú estás aquí. Sabemos que tú nunca nos dejas de oír, Señor, y sabemos que tú respondes como quieras y cuando quieras, y te pido que los que están ahí escuchando, tú les hables al corazón y les muestres el camino, y aquellos que están pidiendo cosas, Señor, que tú les puedas dar soluciones o que les indiques, les muestres el camino, Señor. Si hay enfermos, te pido que los toques y los sanes, Señor, que seas tú sanando, Señor, o trayendo consuelo a los que están tristes, los que están en vivo o en diferido, a los que van a escuchar esta palabra, Señor, o esta oración, que reciban de ti, Señor, que sean sanos, que puedan arreglar sus problemas, que tengan la sabiduría, la capacidad para hacer las cosas que tú les has mandado a hacer, no solo arreglar problemas, sino enfrentar los retos de la vida diaria, Señor. Gracias, Señor, por protegernos, por guardarnos y proveernos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, Dios los bendiga, nos vemos la próxima. Creo que va a ser la próxima semana, no sé qué tema va a ser, pero les agradezco que estén ahí. Todo esto queda en YouTube. Y en YouTube tengo más materiales también. Tengo material en Instagram y tengo en TikTok y en Facebook. Entonces, bueno, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.